Hoy se suponía que iba a ser nuestra luna de miel, pero justo cuando terminamos de empacar y estábamos a punto de irnos, mi esposo hizo algo impactante, rompió mi pasaporte justo enfrente de mí. Su expresión de arrogancia me molestó profundamente. Nunca quise ir a este viaje con él en primer lugar. Mi plan original era ir con mi mamá antes de casarnos, aunque sentía algo de tensión. No tenía idea de cuán profundos eran los problemas entre mi esposo y su madre. Nunca había escuchado de una suegra que se adueñara de la luna de miel de alguien, al menos no en mi círculo de amigas. Estaba sorprendida, enojada y desconcertada por la situación. Mientras mi esposo comenzaba a destrozar mi pasaporte con tijeras, miré a mi suegra, que sonreía con suficiencia, y supe que tenía que escapar lo antes posible. Nunca esperé esto, pero tenía pruebas que podrían exponerlos. Mi nombre es Sara, tengo 29 años y llevo trabajando 7 años. Hace poco, mi novio de 4 años me propuso matrimonio y ahora estamos planeando nuestra boda y luna de miel. Conocí a mi esposo en el trabajo, donde él era un senior y yo recién comenzaba. Siempre me apoyó cuando tenía dificultades con nuevas tareas. La única persona con la que había salido antes era un compañero de clase, pero había algo en alguien 5 años mayor que me atraía. Encontré en mi esposo a una persona confiable y responsable. Cuando me invitó a salir en nuestra primera cita, me sentí emocionada. Aún guardo la figurita de delfín que compramos en el acuario durante esa cita. En ese entonces, él mencionó que quería una relación seria que llevara al matrimonio, lo cual me hizo muy feliz. Fuimos a muchas citas y él me propuso matrimonio en el mismo acuario donde tuvimos nuestra primera cita. ¿Realmente podría ser tan feliz? Esa noche estaba tan emocionada que no pude dormir. Aún recuerdo esa sensación de pura felicidad, como si mi cabeza estuviera en las nubes. Poco después, visitamos la casa de sus padres. Sin embargo, comencé a sentirme incómoda con el matrimonio. Mi suegro era amable, pero mi suegra parecía desaprobarme. Incluso comentó que él podría haberse casado con alguien más impresionante que yo, lo cual me llenó de dudas y ansiedad. A pesar de esto, traté de desestimar mis preocupaciones como nervios previos a la boda y seguí con los planes. Durante nuestras conversaciones sobre la vida matrimonial, tanto mi esposo como su madre asumieron que yo dejaría mi trabajo. Aunque en algún momento había considerado la idea de dejar mi empleo después de casarme, ya no me parecía lo correcto. A pesar de las persistentes sugerencias de mi suegra para que dejara de trabajar, decidí seguir trabajando en la misma empresa junto a mi esposo. No estuvimos de acuerdo sobre cuándo registrar oficialmente nuestro matrimonio. Él quería hacerlo antes, pero llegamos a un acuerdo y lo registramos poco después, aunque el procedimiento fue algo rutinario. El hecho de que estuviéramos oficialmente casados me llenó de una inmensa felicidad. También hablamos sobre tener una boda pequeña e íntima. Parece que tu suegra se encargó de gran parte de la planificación de tu boda, insistiendo en un evento más grande en lugar de la ceremonia pequeña e íntima que habías imaginado. No solo dictó la lista de invitados, sino que también tuvo fuertes opiniones sobre cada detalle, desde el programa hasta las decoraciones y la comida. Esto hizo que la boda fuera mucho más extravagante y costosa de lo que habías planeado, y terminaste cubriendo los costos adicionales. Después de la boda, esperabas algo de distancia de tu suegra, pero tu esposo insistió en que vivieran con ella, cancelando el lugar que habían elegido sin consultarte. Esto te dejó sorprendida y sintiéndote ignorada. La presión de la planificación de la boda y ahora estos arreglos de vivienda aumentaron tu ansiedad. A pesar de estas tensiones, esperabas con ansias tu luna de miel en el extranjero, un destino soñado que siempre habías querido visitar. Sin embargo, el comportamiento sospechoso de tu esposo y la perspectiva de regresar a vivir con tu suegra después del viaje te hacían sentir incómoda. Lamentablemente, tu esposo no fue útil en la planificación de la luna de miel tampoco, lo que aumentó tus preocupaciones. Está claro que tu esposo asumió el control de la reserva de los vuelos y los hoteles para la luna de miel, lo cual inicialmente parecía útil debido a la emoción que rodeaba la boda. Sin embargo, esto resultó ser una señal de algo impactante que estaba por suceder. El día de tu luna de miel, mientras te preparabas para el vuelo, Edward dejó caer la bomba de que iría de viaje con su madre en lugar de contigo. Esto fue increíblemente confuso y molesto, especialmente porque tú habías pagado por todo y esperabas ir juntos como recién casados. Luego, Edward rompió tu pasaporte, que le habías dado para que lo guardara, sin considerar tus planes ni tus sentimientos. Quedó claro que nunca tuvo la intención de ir a la luna de miel contigo y que para él este viaje era una prioridad secundaria en comparación con un viaje con su madre. Cuando su madre, completamente maquillada, irrumpió en la habitación, ambos se rieron con alegría al dejarte atrás. Esta revelación te dejó repulsada y te hizo darte cuenta de que habías cometido un grave error al casarte con alguien que despreciaba tus sentimientos de una manera tan cruel.
Este giro inesperado de los acontecimientos te hizo entender la verdadera naturaleza de tu esposo y tu suegra, dejándote sentir traicionada y profundamente decepcionada. Es devastador darse cuenta de que tu esposo había planeado ir de luna de miel con su madre desde el principio, utilizando los preparativos como una fachada para preparar su viaje. Reservó todo bajo el nombre de su madre y te dejó con todos los costos. Esta traición te hirió profundamente, eclipsando cualquier felicidad inicial que pudieras haber sentido por su participación en la planificación de la boda. La boda de tus sueños y la luna de miel que habías imaginado fueron arruinadas por la interferencia de tu suegra y el engaño de tu esposo. Abrumada por esta situación, al principio no podías aceptarlo, pero pronto decidiste que necesitabas actuar rápidamente y buscar el divorcio. He estado grabando audios desde que comenzaron los preparativos de la boda, inicialmente para preservar los recuerdos, pero luego para documentar el comportamiento problemático de mi suegra. Estas grabaciones, inesperadamente, se convirtieron en pruebas cruciales para mi divorcio. Mientras comenzaba a empacar para irme de la casa, descubrí una evidencia impactante: mi esposo estaba malversando dinero de su empresa. Esta revelación añadió una capa más de engaño a una situación ya dolorosa, fortaleciendo mi determinación de dejarlo y poner fin al matrimonio. Es devastador darme cuenta de que mi esposo y mi suegra me traicionaron, convirtiendo lo que deberían haber sido eventos felices, como nuestra boda y luna de miel, en experiencias dolorosas. El engaño de Edward me afectó profundamente, especialmente porque al principio me sentí agradecida por su ayuda con los preparativos de la luna de miel, solo para descubrir que había planeado ir con su madre todo el tiempo. Edward reservó todo bajo el nombre de su madre y me dejó con la carga financiera, lo que incrementó mis sentimientos de traición y enojo. La boda y la luna de miel de mis sueños fueron destruidas por sus acciones. Sintiéndome abrumada y herida, decidí que el divorcio era el mejor camino a seguir. Curiosamente, había estado grabando momentos desde que comenzaron los preparativos de la boda, originalmente para preservar recuerdos, pero con el tiempo, estas grabaciones se convirtieron en pruebas cruciales que documentaban el comportamiento malicioso de mi suegra y su hostigamiento, lo que apoyaba mi decisión de buscar el divorcio. A pesar del dolor, encontré consuelo al saber que estas grabaciones tendrían un propósito más allá de conservar recuerdos. Es irónico cómo esas grabaciones resultaron ser tan útiles. Pocos días después de mudarme, comencé a empacar de nuevo mis pertenencias, dándome cuenta de que no había abierto casi nada desde que llegué. Me preguntaba si mi esposo y su madre ya estaban en el aeropuerto, lo que me llenaba de una ira indescriptible. A pesar de haber estado allí solo un corto tiempo, quería borrar cualquier rastro de mi presencia, así que limpié a fondo todos los lugares en los que había estado. Mientras limpiaba la sala de estar, me encontré con una evidencia impactante de la malversación de dinero de mi esposo en su empresa. Inmediatamente llamé a mi tío y le conté todo lo que había sucedido. Se mostró visiblemente enojado, una expresión que nunca había visto en él antes. Le compartí los detalles sobre la malversación de mi esposo y le entregué las pruebas. Mi tío prometió convocar una reunión del consejo para abordar las acciones de mi esposo antes de regresar a su casa. A pesar de la traición inimaginable de que me hubieran robado mi luna de miel, me sentí verdaderamente agradecida al saber que aún existían personas de buen corazón en mi vida que se preocupaban por mí. Una semana después, cuando mi esposo y su madre regresaron de lo que se suponía que iba a ser nuestra luna de miel, ya había tomado medidas decisivas para abordar la situación y buscar apoyo en miembros de mi familia de confianza. Recibí una llamada de mi esposo, que estaba furioso porque no los había ido a recoger al aeropuerto ni había limpiado la casa como él me había ordenado. Me gritó exigiendo saber dónde estaba. Con el apoyo de mi tío y mis padres, ya había contratado a un abogado especializado en casos de divorcio, y el proceso ya estaba en marcha. Sin darle oportunidad a mi esposo de hablar, le dije que no quería escuchar sus voces más. Le cuestioné por qué debía ir a recoger a alguien con quien estaba divorciándome, y por qué debería seguir sus órdenes de limpiar. Esto lo dejó momentáneamente sin palabras, pero rápidamente reanudó su enfurecida retórica. Intentó hacerme sentir culpable diciendo que él me había hecho un favor al casarse conmigo y me amenazó con que nunca volvería a casarme si me divorciaba de él. Incluso tuvo la audacia de exigirme que regresara y preparara las comidas para ellos de manera tradicional, porque estaban cansados de la comida extranjera. Su comportamiento tan irrespetuoso, especialmente después de su plan con el pasaporte y el viaje con su madre, me hizo darme cuenta de que nunca lo había conocido realmente. Reflexionando sobre todo esto durante los últimos días, decidí consultar al abogado sobre nuestro divorcio. Cuando mencioné el divorcio, él se mostró sorprendido y se negó a aceptarlo, alegando que no se divorciaría. Podía escuchar a su madre de fondo, gritando y llamándome nombres. Yo, calmada, le respondí:
Le informé que había denunciado su malversación a su empresa y que probablemente lo contactarían pronto. Le sugerí que contratara su propio abogado y terminé la llamada, sintiendo su pánico del otro lado. Ya no era mi problema. Mi esposo siguió llamando, así que simplemente bloqueé su número. Mi tío sabía las fechas de nuestra luna de miel, así que justo después de nuestra conversación, la empresa citó a mi esposo basándose en las pruebas que había proporcionado. Durante la reunión, verificaron la información y confirmaron discrepancias significativas en los pagos. Resultó que la cantidad malversada por mi esposo era considerable. Frente a los ejecutivos de la empresa, mi esposo intentó defenderse desesperadamente fabricando una historia en la que me acusaba de la malversación. Sin embargo, mi tío intervino, diciendo en voz alta que yo nunca haría algo así. Dejaron claro que mi esposo y su madre eran responsables de la malversación y que tenían suerte de que la policía no hubiera estado involucrada aún. Al darse cuenta de que la situación era grave y que yo estaba relacionada con la alta dirección, mi esposo lució derrotado. Ese día fui a devolver los regalos de boda a mis colegas, ya que nuestro matrimonio había terminado de manera tan abrupta. Sin embargo, todos se negaron, diciendo que los habían dado como un gesto de buena voluntad. Durante esta interacción, mi esposo se acercó a mí, expresando sorpresa de que estuviera relacionada con la alta dirección y suplicando perdón. Me pidió si podía convencer a mi tío para que lo dejara quedarse en la empresa y hacer que los cargos de malversación desaparecieran. Asqueada por su descaro, le dije firmemente que el divorcio era la única opción ahora y que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ignorando mis palabras, se aferró desesperadamente a la idea, pero mis colegas intervinieron y la seguridad finalmente lo escoltó fuera. Fue despedido de inmediato de la empresa y están buscando compensación por la malversación. Después, mi suegra intentó contactarse repetidamente con mi familia, probablemente buscando mediar más. Tras consultar con mi sensato suegro, las llamadas de mi suegra cesaron. Inicialmente, él pensó que ella se iría de viaje con amigas y estaba esperando una semana tranquila sin sus constantes demandas. Más tarde, se disculpó conmigo, admitiendo su error y entendiendo mi situación. Mi suegro estuvo de acuerdo en que debía regresar a la casa de mis padres y me ayudó a empacar. A pesar de que nuestras emociones estaban a flor de piel en ese momento, volví a mi familia sabiendo que él era la única persona razonable en esa casa. Avergonzada por cómo se había secuestrado mi luna de miel, consideré renunciar a mi trabajo. Sin embargo, mi tío y el CEO organizaron mi traslado a una oficina diferente, lo que me ayudó a distraerme de la situación. El proceso de divorcio con mi esposo fue fluido gracias a un excelente abogado. Más tarde, me enteré de que mi suegro había estado involucrado en la planificación de nuestra boda y me di cuenta de que mi esposo no tenía ahorros suficientes para cubrir la pensión alimenticia. Mi suegro tuvo que vender su casa familiar debido a los rumores y chismes en el vecindario sobre mi luna de miel cancelada. Vivir allí se volvió insoportable. Mi suegra probablemente no soportaba el escrutinio, y mi suegro se sintió responsable de cubrir los daños causados por las acciones de mi esposo. Después de ser despedido y enfrentar demandas por los daños, mi esposo sufrió un colapso y se mudó a un pequeño apartamento. Al ver a su hijo tan angustiado, mi suegra también se volvió más recluida. Mi suegro, cansado de su comportamiento, consideró el divorcio y pidió ayuda al abogado que usé. Gracias al CEO y mi tío, fui transferida a una oficina de apoyo. Estoy agradecida por su intervención y apoyo. Mi único arrepentimiento es haber perdido el destino de luna de miel que habíamos planeado. Una vez que las cosas se calmen, espero poder hacer un viaje relajante al extranjero y seguir adelante con este difícil capítulo de mi vida.